Bienvenidos y bienvenidas a la sexta y última sesión de esta unidad. Habiendo ya desarrollado la situación de violencia que afecta a las personas LGBTI desde la infancia, en esta sesión nos dedicaremos a comprender cómo es que todo ello les expone a un mayor riesgo de victimización frente a la trata de personas. El Ministerio de Justicia colombiano reconoce que el prejuicio no solo es un determinante de muchos homicidios de personas LGBT, sino que también genera deserción escolar, expulsión de sus familias y comunidades, y por lo tanto, menores niveles educativos y oportunidades laborales. Debido a estos ciclos de exclusión, muchas personas LGBT se ven obligadas a sobrevivir en economías informales e incluso en economías criminalizadas, como el trabajo sexual o el microtráfico. En estos entornos, son más vulnerables a distintos tipos de violencia, además de la violencia por prejuicio. Por lo tanto, la exclusión socioeconómica es otro de los factores determinantes de la violencia contra personas LGBT. En la sesión anterior, nos enfocamos en las consecuencias de la violencia vinculadas a la salud física y mental. Vemos ahora cómo la exclusión también impacta a nivel socioeconómico, siendo condición de posibilidad para el ingreso a economías informales donde se facilita la explotación. Pasando a la normativa peruana, encontramos que ya desde el Plan Nacional contra la Trata de Personas del 2017 al 2021 se identifica a la infancia y la adolescencia como etapas de alta vulnerabilidad. Esta consideración se basa en el hecho de que en nuestra sociedad, las niñas, niños y adolescentes no son considerados como sujetos de derechos, puesto que sus opiniones o expectativas no son tomadas en cuenta, y su cuidado depende enteramente de sus tutores, quienes median su contacto con los servicios públicos. En el caso de las personas LGBTI, se reconoce que la vulnerabilidad se produce por la invisibilización de sus problemáticas, el desconocimiento del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y la discriminación de la que son sujetos, sumado a la dificultad para el acceso a los servicios de protección y atención. La falta de autonomía y libertad para tomar decisiones sobre su vida y su futuro confluye en ambas poblaciones, profundizando la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes LGBTI frente a la trata de personas. Ellas y ellos pueden encontrar en estas mafias una oportunidad para trabajar y cubrir, en alguna medida, sus necesidades básicas. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha indicado que niños y niñas LGBTI se encuentran entre los grupos de niños más vulnerables a la violencia, por lo que se les dedica un acápite en el informe publicado por la CIDH en el año 2015. Se hace énfasis en que para esta población el hogar no es un espacio seguro. Esto contradice los presupuestos de que la familia y el hogar son ambientes irreemplazables para el desarrollo de la infancia y la adolescencia, puesto que la homofobia alcanza para justificar diversas formas de violencia. Considerando, además, que son sus propios tutores quienes la ejercen, las y los menores pueden verse sometidos a situaciones terribles por largos periodos sin tener a quién acudir. Aunque existen rutas legales para hacerlo, sin una mirada externa que alerte al menor sobre la situación vivida o directamente realice la denuncia, es poco probable que un infante tome esta decisión, pues la violencia termina por naturalizarse en su experiencia de vida y en sus vínculos. El temor a las represalias o al abandono pueden ser suficiente para sostener el silencio. El informe precisa que durante esta etapa de la vida se puede sufrir discriminación y marginalización basada en su expresión de género, incluso antes de estar plenamente conscientes de la propia sexualidad o identidad. Asimismo, se encontró que las familias niegan oportunidades de escolarización a sus hijas e hijos LGBTI, quienes pueden ser expulsados de sus hogares o abusados física y psicológicamente en ellos. La huida del hogar puede funcionar como un medio de supervivencia. Finalmente, el informe detalla prácticas de violencia correctiva, bajo la premisa de que es posible sacarlo gay con una paliza. Desde una tradición de educación violenta, se producen prácticas de tortura que utilizan el temor para eliminar ciertos comportamientos. La violencia sexual es una de estas técnicas y ha sido altamente reportada en adolescentes lesbianas, bajo la premisa de que conocer el sexo heterosexual las hará cambiar de opinión. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, suma que el alcance de esta discriminación incluye 1. El aislamiento en la escuela, en la casa o en la comunidad, que puede tomar la forma del bullying o diferentes formas de intimidación, violencia física y sexual
en las calles, baños o espacios públicos y redes sociales. 2. La marginalización y exclusión de servicios esenciales como educación y asistencia médica. Se denuncia la expulsión de las escuelas en base a rígidas normas de conducta, que incluyen reglas de vestimenta o apariencia física, como llevar el cabello corto, para regular la expresión de género de sus estudiantes. 3. A la expulsión del hogar puede sumarse el abandono por parte de la familia extensa y la comunidad, orillándoles a una situación de desprotección. Finalmente, se alerta sobre las terapias de conversión, en las que profesionales de la salud mental o miembros de instituciones religiosas aplican una serie de métodos que merman la confianza y autoestima de las personas para quebrar su identidad. No obstante, pueden incluir también agresión verbal, física y sexual. Será a partir de este informe que se reconozca por primera vez a las terapias de conversión como una forma de tortura. La CIDH afirma que las personas LGBTI pueden verse forzadas a migrar para buscar mejores condiciones de vida. Al hacerlo, se complejiza su situación, puesto que las personas migrantes, especialmente menores de edad sin documentación, o personas trans sin un DNI que refleje su identidad, son más propensas a caer en modalidades de explotación laboral y redes de trata de personas. Adoptar un enfoque interseccional que nos permita mirar cada caso con la complejidad correspondiente es fundamental. En base a las múltiples problemáticas que afectan a la infancia y a la adolescencia LGBTI, sugerimos hacernos las siguientes preguntas. ¿Abandonó la escuela? ¿O fue expulsada? ¿Tiene un vínculo seguro con su familia o ha sido un espacio de maltrato? ¿Cómo se sostiene económicamente? ¿Alguien le apoya? ¿Cuál es su lugar de origen? Si lo hizo, ¿por qué migró? Siendo menor de edad, ¿cómo realizó el viaje? ¿Fue voluntario su traslado? ¿Qué situaciones previas de violencia y discriminación ha sufrido? Desde estas interrogantes, podremos armar un mapa más claro de la situación que esta persona ha enfrentado y comprender cómo o por qué terminó involucrada en una red de trata de personas. También podremos comprender mejor los múltiples factores que intervienen en su estado de salud integral y sobre todo emocional. Este tipo de análisis favorecerá una identificación más certera de sus necesidades para una adecuada atención. En el caso específico de la trata de personas, las condiciones de vulnerabilidad han sido organizadas en distintas categorías, reconociéndose la existencia de factores estructurales, como son la pobreza, la ausencia o falta de acceso a servicios públicos, factores institucionales, como puede ser el bullying escolar o la expulsión de la escuela por tener una expresión de género no conforme a la norma, factores familiares, tales como la violencia psicológica, física o sexual dentro del hogar, así como la negligencia, y factores individuales que se refieren a las características personales o el impacto de la violencia sistemática en la persona. Estos pueden ser la baja autoestima, la inestabilidad o la dependencia emocional y la carencia de redes de soporte. Además, la expulsión o huida del hogar puede ser un factor determinante para que una niña, niño o adolescente se convierta en una víctima sencilla de captar. Aunque en la próxima sesión profundizaremos en las modalidades de captación, presentaremos a continuación un caso que ilustra lo expuesto hasta el momento. En el reportaje titulado Mujeres trans, las víctimas invisibles de la trata, Elizabeth Salazar expuso de manera detallada y cruda 6 casos de mujeres trans que han caído en las redes de tratantes en el Perú, siendo explotadas dentro y fuera del territorio nacional. Uno de estos casos es el de Sharon, quien a sus 20 años ya ha sobrevivido en 2 oportunidades a la trata de personas. Era octubre del 2014. Tenía 16 y la vida parecía cambiarle. Sus padres habían empezado a aceptar su identidad trans y ella buscaba nuevas formas de llevar dinero a casa, lejos de la prostitución. Por eso, cuando una señora le ofreció ser cajera en un bar de Huánuco, a 8 horas de su ciudad natal, no lo dudó. Todavía recuerda el nombre del local, el Big Bam. Allí la encerraron, la vistieron de varón y la ofrecieron como gay a las personas que llegaban en busca de cerveza y sexo. Cada botella vendida era un sol de ganancia y cada almuerzo, una deuda. La policía hizo un operativo y nos sacó a empujones. Me dejaron en un albergue de varones, seguro por la ropa. Mi papá tuvo que ir a sacarme. Fuimos a buscar a la dueña del bar para que me pagara el sueldo prometido, pero no quiso.
En el parte policial y fiscal del 23 de octubre del 2014 consta la intervención al local por actos reñidos contra la moral, pero no existe una causa judicial que identifique a Sharon como víctima. La madre de Sharon se deja fotografiar con ella, la abraza dentro y fuera de las tomas, le pregunta si cenó suficiente. La segunda vez que la trata se llevó a su hija, fue a ella a quien engañaron. Una trans adulta, popular en el barrio, le prometió que Sharon sería su asistente en un salón de belleza en Argentina. Solo debía firmar el permiso de viaje. Fue un recorrido eterno, por tierra, con escala en Lima y pasando por Santiago de Chile hasta llegar a la ciudad de La Plata. Allí su cuerpo ya tenía precio. 1 año y medio en prostitución callejera para costear su traslado. Estuvo solo 6 meses, hasta que su mamá pudo reunir dinero para comprarle los pasajes de regreso. Esa vecina vuelve al barrio, pero no me dice nada porque ve que me puedo defender, cuenta Sharon. ¿Y por qué no has dicho tu propia experiencia para advertir a otras chicas? Hace 1 año y medio eres miembro de la red aquí en Ucayali. Sí, pues, esto que pasé es trata, ¿no? Consideremos ahora el caso de Sharon desde el enfoque interseccional. Ella es una mujer trans de 16 años cuando es captada por primera vez. Al encontrarse en situación de pobreza, buscaba formas de ganar dinero lejos de la prostitución, de lo que podríamos suponer que ya había ejercido el trabajo sexual en algún momento de su adolescencia. Sabemos que su situación familiar había mejorado, puesto que sus padres ya aceptaban su identidad de género, de lo que podemos inferir que esta relación no fue siempre buena. Así también, parece que sufría discriminación en la escuela debido a su expresión de género, pues la abandona porque no le permiten llevar el cabello largo. Finalmente, la búsqueda de trabajo la lleva a migrar, primero a Huánuco y luego a La Plata, en Argentina, a donde viaja con ofertas de trabajo falsas, siendo engañada ella y su familia. Una vez en estos lugares, se encuentra indefensa y es explotada sexualmente. Según la Defensoría del Pueblo, el 93.9% de las víctimas de trata son captadas a través de ofertas falsas de empleo como las que le hicieron a Sharon. En la primera oportunidad, es rescatada por la policía en un operativo. Sin embargo, como estaba vestida de hombre, la policía ignora su identidad y la lleva a un albergue de varones. Además, en el parte policial y fiscal no se precisa una causa judicial que identifique a Sharon como víctima, por lo que su proceso de denuncia queda detenido. De este modo, la falta de garantías a su seguridad personal y la precariedad económica la lleva a una segunda victimización antes de cumplir la mayoría de edad. En la segunda oportunidad, será su madre, y no el Estado, quien reúna los recursos para liberarla de la mafia en Argentina. El único elemento que protege a Sharon es que cuenta con una red de soporte familiar. A pesar de todo lo vivido, no recibe apoyo para trabajar las consecuencias emocionales de esas experiencias ni para concluir sus estudios. Más aún, como vemos al final de su testimonio, no se le informa adecuadamente, pues no está segura de si lo que le pasó es trata de personas. Surgen las preguntas. ¿Es posible protegerse de un delito que no se conoce ni se comprende? ¿Es posible prevenir el delito si las condiciones de exclusión no se han solucionado? ¿Qué trabajo podría conseguir Sharon aún ahora, sin haber concluido su educación básica ni contar con documentos que respalden su identidad? ¿Podría ser engañada nuevamente? En esta unidad, hemos revisado cómo la discriminación ubica a las adolescentes como Sharon en una situación de riesgo frente a diferentes formas de victimización, y en particular, a la trata de personas. En la próxima unidad, profundizaremos en el funcionamiento del delito, así como las prácticas que pueden producir una revictimización en el abordaje de los servicios del Estado. ¡Hasta pronto! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.